Hola mis queridos y mis queridas Libras, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy vamos a hacer una lectura para las parejas, luego para los solteros y luego para la economía. Quisiera también que oráramos por todas aquellas personas que tienen roto su corazón. Declaremos en este instante que ya mismo sanan esos dolores del alma que tienen en este instante. Hecho está, digámoslo así, firme de esa manera, hecho está. Bueno, y si quieres que ore por ti, también manifiéstalo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos para ti en esta ocasión, mi querido y mi querida Libra. Te recuerdan a tu familia, ser misericordiosa con esa persona con la cual tú has estado enojado, enojada. Te dices que ya no es momento de culparte, sino de rectificar, de pedir perdón, de pedir disculpas. No necesariamente tiene que ser la familia, sino personas que sean muy allegadas a tu corazón, y de esa manera tú vas a como quitarte una carga de encima, y ese amor, ese amor filial que tienes por esas personas o por esa persona con la cual tú estás enojado o enojada, esa rabia ya se va a ir, y va a ser como destapar un dique de abundancia, aguas de tranquilidad, aguas de salud que vienen para ti, mi querido y mi querida Libra. Entonces la palabra clave en este instante es perdón. Si quieres escribir en los comentarios del video, yo soy perdón, yo soy sabiduría, o escribir hecho está. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca del amor. Vamos a preguntarle primero a las cartas qué siente por ti esa persona, ¿te parece? Pero quiero que pienses ya mismo en esa persona especial. ¿Listo? Piensa en esa persona y la vas a nombrar y vas a decir qué siente X persona por mí. Bueno, lo que siente esa persona por ti es cierta desconfianza, diría yo. Es alguien que sí te quiere con respecto a sentimientos, sí te quiere, pero tiene bastante desconfianza con respecto a lo que tú sientas por esa persona. Es alguien que tiene el corazón bastante roto en este instante, diría yo, y que quisiera que tuvieras las cosas de otra manera diferente. Tal vez tiene indicios, o le han dicho algo, o ha visto algo que lo lleve o la lleve a tener estos sentimientos de desasosiego, porque te digo, no hay peor sentimiento que sentirse traicionado o traicionada en algún momento. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Tiene mucha esperanza en ti, quiere tu apoyo, quiere que te comprometas, quiere que confíes más en él o en ella para tus cosas, para tus problemas y también para tus dificultades, y decirle y que le digas a esa persona. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo, ¿no? Podríamos estar hablando de ti, que puedan hablar mutuamente de qué no te gusta de esa persona, decirle con respeto, con sabiduría, qué no te gusta, qué te desagrada de esa persona, qué es eso que hace que te haga sentir mal. ¿Listo? No te digo cosas como, por ejemplo, que, ay, no me gusta que estudie, o no me gusta que trabaje, no me gusta que se arregle. No, eso no. Te estoy hablando de cosas, actitudes que podría estar teniendo la otra persona displicentes contigo, y que hagan que se esté haciendo como una brecha entre ustedes dos. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial, qué es lo que cree y qué es lo que piensa de ti, que a ratos peleas mucho, que a ratos discutes mucho, que te vuelves como obsesivo con ciertas cosas y que no sueltas algo hasta que no. Sí, es bueno ser perseverante en las cosas, pero tampoco ser obstinado, tampoco ser tercos en cuando hay cosas que definitivamente no van a salir o que te están perjudicando a ti o a tu persona especial. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de tus guías espirituales. Hay una persona mayor, mira, ojo,
hay una persona mayor, podría ser del signo Aries, Leo o Sagitario, que se está interponiendo entre ustedes dos. Es una persona que tiene como cierto poder adquisitivo, es una persona como con dinero, que está como queriendo que ustedes dos se separen definitivamente. ¿Listo? Es una persona del pasado y es una persona que está influenciando a uno de ustedes dos para que sean infieles, para que sea infiel a la otra persona. Bueno, se trata de ti, se trata de tu persona especial. Eso es algo que está por venir, si es que ya no está ahí encima tuyo y de esta relación. Vamos a ver qué me les aconseja sus guías espirituales con respecto a esta situación. Te dicen buscar la armonía cósmica, la pelea, la discusión constante es lo que desencadena una cantidad de cosas, porque en medio de la rabia, en medio de la ira se pueden decir muchas cosas que en la calma a veces no las podemos decir. Si hay mucho represado entre ustedes dos, les aconsejo hacer un buen ejercicio. Y claro que en presencia de una tercera persona que sea imparcial, podría ser algún terapista o un consejero, que ustedes dos se puedan decir sus cosas, pero de una manera amorosa, sin agredirse ni física ni emocionalmente. Bueno, mira, para cualquier situación que tú vivas en la vida, siempre hay personas que ya pasaron por eso y que tienen la experiencia y que te van a poder ayudar. Acepta esa ayuda. Hay alguien que ya no está aquí entre nosotros y que te quiere decir con respecto a esta relación. Ponte primero a ti como prioridad en este momento, no de forma egoísta, sino con amor propio. Pon tus sueños y tus anhelos delante. Bueno, siempre y cuando no le hagan daño, no te hagan daño a ti, no le hagan daño a otras personas. Bueno, al parecer te estás olvidando demasiado de ti y estás decreciendo para que esa otra persona crezca, para que esa otra persona avance, y así no debe ser. Las parejas deben ir un lado al otro, ¿no? No que el uno se convierta en escalón y sea pisoteado para que la otra persona crezca. Eso es el consejo de sus guías espirituales. Si quieren escribir algo en los comentarios del video o para ustedes mismos, no importa que me lo escriban en los comentarios del video, puedes escribir: llega la verdad, la luz y la salud a mi relación, o también puedes escribir: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás en una relación. Ahora vamos a ver algo para mis solteros y mis solteras. Tú estás solterito, solterita, mi Libra. Bueno, no tienes a nadie en tu corazón, pero tienes una pregunta clara en este instante y tus guías espirituales te van a responder ya mismo. Te dicen: recoge paz del pasado. Te estás enfocando demasiado en esas cuestiones negativas de tu pasado, o pensando demasiado en el futuro, o lo demasiado negativo del presente. Recuerda que no siempre, que la vida no es toda mala, ni la vida es todo bueno. Siempre hay cosas que nos pueden sacar de nuestro centro, sí, pero si tú estás pendiente, si tienes un buen ejercicio a diario de una vida espiritual, no importa en lo que creas, cuando llegue el momento de la prueba vas a poder enfrentarlo, superarlo de una mejor manera. Bueno, vamos a ver qué te dicen las cartas de la baraja española en este instante. Wow, mucha esperanza en el futuro. Llega alguien que te va a apoyar mucho, mucho, aunque en este momento estás como muy nervioso, muy nerviosa por esa situación que estás viviendo, pero va a haber alguien que te va a apoyar muchísimo, muchísimo. Es alguien del signo Géminis también, o también podría ser del signo Libra o del signo Acuario. Es alguien de tu pasado, de muy de tu pasado, alguien con quien tal vez en algún momento tú tuviste alguna relación emocional, o no necesariamente eso, alguien que te quiere mucho y que te viene a ayudar. Viene una mejora a tu economía muy, muy grande, espectacular, me dicen las cartas en este momento. Muy seguramente es algún negocio, asociación o trabajo que vas a emprender con esta persona de tu pasado, pero es muy, muy bueno, aunque ahorita estés como un poquito tambaleante, pero viene algo maravilloso para ti, mi querido y mi querida Libra. Ya sabes que si lo crees, lo creas en tu vida, en tu entorno.
Bueno, vamos ahora con la lectura para ver qué nos dice acerca de la economía. Wow, vienen cambios grandes, grandes positivos para ti con respecto a tu economía, tal vez un nuevo negocio, un nuevo trabajo, un nuevo estudio, alguna nueva actividad que te va a llevar a un desarrollo más pleno de tu vida económica, de tu vida profesional. Tal vez el sitio donde tú estás en este momento no te llena del todo, pero se va a presentar esa oportunidad, así que ojos abiertos, oídos despiertos para no dejar pasar esa oportunidad. Vamos a ver qué más viene para ti. Wow, con eso viene una mejora sustancial en la economía. Si estás esperando algún tipo de préstamo, viene para ti definitivamente. Hay una solución a largo plazo de ese problema, dificultad que tú tienes en tus negocios en este instante. Tú eres una persona con experiencia, eres una persona que lleva, no importa si tienes muchos o pocos años, pero tienes tu bagaje en el campo económico o laboral o de estudios que tú te estés desempeñando en este instante, y eso va mucho a tu favor. Es alguien a quienes las personas respetan. Definitivamente viene algo nuevo para ti con respecto a la economía, y es algo que te va a dar mucha, mucha alegría definitivamente. Bueno, mis queridos Libra, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.